Hola, les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de Análisis Matemático 2. En este caso vamos a estar estudiando un poquito la unidad 2 que corresponde al tema funciones de Rn en Rm. Vamos a hacer dos videos tutoriales con ejercicios de práctica de esta unidad. Entonces lo vamos a dividir en este video que se llama video tutorial 2A y el próximo que se llama video tutorial 2B. Así que sin más, comenzamos. En primer lugar, vamos a recordar un poco esta cuestión de la clasificación de los tipos de funciones. Y vamos a hablar ahora de las funciones escalares. En forma general podemos definir a una función f, y la escribimos como f raya, como una relación que va de un conjunto A en un conjunto B, tal que A esté incluido en un conjunto Rn y B está incluido en un conjunto Rm. En este caso en particular, cuando estamos hablando de funciones escalares, recordemos que estamos hablando del caso en el cual m vale 1. Eso quiere decir que el conjunto de llegada va a estar en los reales. Es decir, que el conjunto imagen de este tipo de funciones es un subconjunto del conjunto R de los números reales. Pero entonces ahora tenemos dos posibilidades para el tema del dominio. Bueno, para el caso en que n valga 1, tenemos las que se llaman funciones escalares propiamente dichas, o también se pueden llamar funciones reales de variable real. Estas son las que se estudiaron en Análisis Matemático 1 y básicamente lo importante de entender en este caso es que este tipo de funciones hacen que a un número real le corresponda otro número real. Pero también tenemos el caso en que n sea mayor que 1. Por ejemplo, supongamos que el conjunto Rn adopta la forma R2. Esto quiere decir, para este caso que estamos mencionando como ejemplo, que ahora el dominio va a tener elementos que tienen forma de pares, que nos podemos referir a ellos como puntos o como vectores. Bueno, en forma general, si n es mayor a 1 y m es igual a 1, estamos hablando del caso de los campos escalares, que también reciben el nombre de funciones reales de variable vectorial. Así que esto es un resumen del tipo de funciones. Por un lado, las funciones escalares, que a decir verdad son las que menos vamos a tratar porque se estudiaron en Análisis Matemático 1, y los campos escalares, a quienes seguramente vamos a estudiar un poco más. Comenzamos con el primer ejercicio que ustedes pueden encontrar en la página 18 de la última versión oficial del cuadernillo de Análisis Matemático 2, que es la del año 2019. Estamos hablando en particular del ejercicio 2.7.1, que nos pide realizar la representación gráfica de la función escalar, cuya ley es f de x igual a 2x más 1, y encontrar su dominio y el conjunto imagen de dicha función. Esta función es una función escalar. Pensemos, por ejemplo, que si reemplazamos la variable x por algún número, por ejemplo por el 3, al hacer 2 por 3 más 1 se obtiene 7, que es otro número real. Quiero recalcar que elegimos números reales del dominio y encontramos números reales en el conjunto imagen. Por eso se trata de una función escalar. Bueno, muy conocida este tipo de función por la forma. Es una función afín cuya gráfica ustedes recordarán que es una recta. Bueno, queda para analizar ustedes la pendiente, la ordenada al origen y los elementos que necesitemos para poderla graficar. Ahí en pantalla mostramos cuál es la gráfica y vamos a hablar un poco del dominio de esta función. Tenemos que pensar a la variable independiente x qué valores le podemos dar o si existe alguna restricción. ¿Sí? En este caso, como tenemos 2 por x más 1, tenemos que pensar si existe algún número real que no podamos multiplicar por 2 y sumarle 1. En realidad a cualquiera se le puede hacer eso. Así que entonces el dominio de definición de esta función en particular es el conjunto de los reales. Para analizar la imagen de esta función o el recorrido, lo que tenemos que pensar es qué valores se van generando cuando reemplazamos la x en la expresión 2 por x más 1.
Bueno, también es fácil de razonar que si a la x le vamos dando todos los números reales, la expresión 2x más 1 también toma los valores reales. Con lo cual el conjunto imagen, en este caso, es el conjunto de los reales. Con esto culminamos este ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio que lo pueden encontrar en la página 18 y es el 2.73a. Y en este caso ya vamos a hablar de campos escalares y en este punto tenemos que hallar el dominio del siguiente campo escalar y graficarlo. Nos estamos refiriendo al dominio. Vamos a comenzar con el inciso A, en el que tenemos el campo escalar de ley f de xy igual a e a la x menos 1 sobre e a la x menos e a la y. Antes de comenzar a resolverlo, te voy a sugerir dos cuestiones que para mí son muy importantes. En primer lugar, respecto de toda la materia en general. La unidad funciones de Rn en Rm constituye la base para poder estudiar a este tipo de funciones y estudiar las características que éstas tienen, como el análisis de límites, continuidad, derivada, diferenciabilidad, etc. Con lo cual es muy importante que a esta altura trates de incorporar estos conceptos y entender de qué se trata el campo. Y en segundo lugar, en particular de este ejercicio y de este tipo de ejercicios, es muy importante justamente lo que decía recién, esto de comprender qué significa el campo, ¿sí? En este caso, este campo tiene ley f de xy igual a e a la x menos 1 sobre e a la x menos e a la y. Concentrémonos en el dominio, ¿sí? El dominio está formado por todos puntos de la forma xy, que seguramente deberán cumplir alguna condición de acuerdo a la ley que tenga este tipo de función. Y obviamente si resolvemos e a la x menos 1 sobre e a la x menos e a la y, lo que nos va a dar va a ser la imagen de cada punto xy y podemos notar que es un número real. Entonces, este campo que estamos analizando ahora es un campo cuyo dominio está incluido en el conjunto R2, esto es importantísimo para arrancar a hacer el ejercicio, y cuya imagen es un subconjunto del conjunto de los reales. Y ahora sí, analicemos en este caso en particular la forma que tiene este campo. Bueno, como tiene forma de división, hay que prestar especial atención a que el denominador no sea 0 porque, como sabemos, la división por 0 no existe. Haciendo un razonamiento muy sencillo, podemos darnos cuenta que el caso en el cual el denominador vale 0, o mejor dicho, los casos en los cuales el denominador se hace 0, son todos aquellos donde la x y la y sean iguales. Con lo cual, nuestro dominio va a estar formado por todos los pares x y del conjunto R2, de manera que cumplan lo siguiente, que x sea distinto de y. Y como conocemos la gráfica de x igual a y, que es la recta bisectriz del primer y tercer cuadrante, y tenemos que dibujar todo R2 excepto esa región, esto que se muestra en la pantalla es la representación gráfica del dominio de este campo escalar. Y de paso te dejo una pregunta para que pienses. ¿Este dominio es un conjunto conexo? Bien, vamos a pasar al siguiente inciso porque seguimos en el mismo ejercicio, en el 3, y en este caso vamos a analizar el campo escalar de ley f de xy igual a x por y sobre x cuadrado menos y, que corresponde al inciso D del ejercicio 273. Vamos a hacer un razonamiento muy similar al caso anterior. En este caso tenemos una división y lo que vamos a tener que pedir obviamente es que x cuadrado menos y, que es el denominador, no sea 0. Además, obviamente vamos a observar el numerador, que es x por y y que no tiene ninguna restricción, porque cualquier número real x se puede multiplicar por cualquier número real y. Bueno, entonces nuestro dominio va a estar conformado por todos los pares x y pertenecientes a R2, tales que x cuadrado menos y sea distinto de 0.
Como x cuadrado menos y igual a 0 es la parábola que nosotros conocemos como parábola matriz, en este caso la gráfica o la representación gráfica del dominio va a ser todo el plano excepto esa parábola, como se puede observar en la pantalla. Vamos a pasar ahora al ejercicio 273 y vamos a pasar al inciso E. Continuamos en el mismo ejercicio y quiero que notes que en este caso hay una pequeña y gran diferencia con los ejercicios anteriores. En este caso el campo es de la forma f de x y z igual a 1 sobre z menos el logaritmo natural de x por y. ¿Te diste cuenta cuál es la diferencia? Sí, en este caso estamos tomando ternas de números reales, no pares, con lo cual el dominio va a ser un subconjunto de R3 y tenemos que pedir una condición para la X, la Y y la Z. Vamos a dejar de lado un ratito el primer término y vamos a concentrarnos en el segundo, en el cual tenemos un logaritmo natural del producto x por y. Y quiero que me sigas en el razonamiento del siguiente análisis. Las funciones logarítmicas de base positiva están definidas para argumentos positivos, con lo cual vamos a partir de la premisa en que el producto x por y tiene que ser positivo. Ahora, ¿cuándo un producto es positivo? Bueno, cuando el primer factor, es decir, x, es positivo y el segundo factor, es decir, y, también es positivo. Pero esa no es la única posibilidad. O cuando x es negativo y la y también es negativa. Entonces vamos a analizar estas regiones en el espacio, porque el dominio es un subconjunto del espacio, ¿sí? Bien, la región x mayor que 0 e y mayor que 0 corresponde a aquella región del espacio que cumpla que sus puntos x y z tienen primera y segunda coordenadas positivas. Esto en el espacio corresponde a toda la región del primer octante y la del quinto octante. Por otro lado, x menor a 0 e y menor a 0 corresponde a las regiones del tercer octante y a la región del séptimo octante. Así que solamente con esas dos condiciones podríamos decir que el dominio está formado por regiones sólidas del espacio que se representan aproximadamente como se muestra en la figura. Obviamente se muestran paralelepípedos y está acotado, pero se tratan de regiones no acotadas. Bien, pero además hay que atender a la expresión 1 sobre z. En 1 sobre z, al ser una división, z no puede ser igual a 0. Y z igual a 0 es la ecuación del plano xy. Entonces lo que vamos a hacer es, a esta región que tenemos, le vamos a quitar el plano xy y entonces la región que se muestra en la pantalla es la representación gráfica del dominio de este campo escalar que vamos a escribir de la siguiente manera. El dominio está formado por todos los x, y, z pertenecientes a R3, tales que x sea mayor que 0, y sea mayor que 0, o x sea menor que 0 y sea menor que 0. Y que z sea distinto de 0. Vamos a continuar ahora con un análisis que se suele realizar en los campos escalares. En particular vamos a tomar los campos escalares cuyo dominio estén incluidos en R2 y los que tengan dominio incluidos en R3. Como recordarán, a los campos escalares con dominio en R2 los podemos graficar en el espacio R3, obteniendo como representación gráfica una superficie. Pero además podemos
estudiar el comportamiento que tenga este campo, haciendo constante su variable dependiente y generando lo que se denominan curvas de nivel, que, como podemos recordar, son las proyecciones sobre el plano XY de las curvas que se obtienen al cortar la superficie z igual a f de xy con planos de la forma z igual a k. Entonces vamos a hacerlo para este primer ejercicio. Vamos a hacer el 2.8.2a, que lo van a poder encontrar en la página 19 del cuadernillo, y que nos pide graficar algunas curvas de nivel de los siguientes campos escalares, analizando previamente los valores del parámetro k. Y vamos a comenzar con el inciso A, que tiene como campo z igual a x más y. Una recomendación que les hago es que primero traten de analizar siempre qué pasa cuando k vale 0. Para proceder vamos a hacer lo siguiente. A z lo vamos a reemplazar por k, entonces obtenemos k igual a x más y, y vamos a analizar cuáles son las gráficas que representan estas ecuaciones que dependen de ese valor k. Si por ejemplo en este caso k vale 0, obtenemos 0 igual a x más y, que es lo mismo que y igual a menos x. Y que, como ustedes podrán saber, se trata de la recta bisectriz del segundo y cuarto cuadrante. Ahora supongamos que k vale 1. Entonces nos queda y igual a menos x más 1, que es la recta que ya hemos dibujado desplazada una unidad hacia arriba. En forma genérica, y igual a menos x más k va a ser esta misma recta, la menos x, corrida hacia arriba k lugares. Y lo mismo va a pasar en el caso en que k sea negativo. También se va a tratar de este tipo de rectas desplazadas hacia abajo. Así que entonces, ahí en pantalla podemos observar un mapa de las curvas de nivel de este campo escalar que estábamos analizando. Pasamos ahora al ejercicio 2.8.2c. Continuamos en el mismo ejercicio, cambiamos de inciso. En este caso, nuestro campo es el del punto C, z igual a x cuadrado por y. Este lo vamos a analizar con un poquito más de detenimiento. Vamos a proceder de la misma forma, reemplazamos la z por k y obtenemos entonces k igual a x cuadrado por y. Y mi consejo es que primero analicen el valor para k igual a 0. Obtenemos la ecuación 0 igual a x cuadrado por y. Y pensemos que esta ecuación se verifica si x es igual a 0 o si y es igual a 0. Con lo cual, la gráfica de esta curva de nivel va a ser la región representada por x igual a 0, unión la región representada por y igual a 0. Obviamente, x igual a 0 se trata del eje y, e y igual a 0 se trata del eje x, así que ahí tenemos nuestra primera curva de nivel. Si k es un número positivo, entonces podemos explicitar a la y escribir y igual a k sobre x cuadrado. Bueno, son curvas como las que se muestran en la pantalla. Y si k es negativo, también se muestran en la pantalla qué tipo de curvas son. Así que ahí tenemos dibujado el mapa de curvas de nivel de este campo escalar. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora es estudiar las denominadas curvas de nivel que se realizan para campos escalares cuyo dominio está en el conjunto R2. Ahora vamos a estudiar estos conjuntos de nivel, pero para campos escalares con dominio en el conjunto R3. Y en este caso se llaman superficies de nivel. Sea U igual a f de x y z, un campo escalar de tres variables, se llama superficie de nivel al conjunto de puntos x y z para los cuales el campo es constante. Notemos que este tipo de campos no los podemos graficar porque deberíamos poder graficarlos en R4 y obviamente no existen 4 dimensiones espaciales. Pero este análisis nos sirve para poder estudiar el comportamiento que tiene este campo. Seguimos en la página 19 y vamos a hacer el ejercicio 2.8.3, inciso C. En este caso, nuestro campo es f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado menos z. Bueno, vamos a reemplazar
el valor de la imagen, es decir, a f, lo vamos a reemplazar por un valor k. También podría ser c, ¿no? Es una constante. Entonces obtenemos k igual a x cuadrado más y cuadrado menos z. Si k vale 0, se obtiene z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y acá tenemos que tener muy fresco todo lo visto en geometría analítica y reconocer qué superficie es la que describe esta ecuación. Recordarán ustedes que se trata de un paraboloide circular que tiene vértice en 0, 0, 0 y cuya copa apunta hacia arriba. Si k es mayor que 0, notemos que nos queda z igual a x cuadrado más y cuadrado menos k, con lo cual se trata de este mismo paraboloide que hemos dibujado recién desplazado hacia abajo. Y si k es negativo, también se tratan de paraboloides circulares, pero desplazados hacia arriba. Con este último ejercicio damos fin a este primer video y nos vemos en la próxima.